Bueno, reiterar mi agradecimiento en este caso a don Miguel Ángel Areces, en nombre de Ninguna, por haber permitido que Mayasa participara en estas jornadas internacionales. Sin más preámbulo, empiezo la presentación. Quería comentar la situación, antecedentes, cierre de las minas en el siglo XXI, proceso de gestión de la candidatura y conclusiones. Decía que anteriormente que la zona de Almadén y Almadenejo están situadas en el suroeste de la provincia de Ciudad Real, dentro de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Decía también que la reserva inicial que tenía la mina de Almadén era una reserva circular de 25 kilómetros de radio, con centro en el Pozo de San Teodoro, que en esta zona no solamente hubo minas de mercurio, sino que también hubo otros minerales, el caso navalmedio, como plomo, plata y zinc, el caso de fontanosas, como wolframio, hierro, etc. La mayor demanda de mercurio se produjo después de la Segunda Guerra Mundial. Su cotización alcanzó los $570 el frasco en 1965. Hubo dos aspectos que determinaron, digamos, la tendencia a la baja del precio del mercurio, que fueron los dos accidentes medioambientales en Japón e Irak, fundamentalmente por el descubrimiento de la afección de los derivados orgánicos del mercurio. Y la crisis del petróleo del 73 fueron las causas principales. A finales del siglo XX, en este caso, el Consejo de Administración de Minas del Almadén lo que determinó es hacer una serie de acciones para revitalizar la zona. Se le conoció como Plan PRECA, Plan de Reconversión de la Comarca del Almadén, del año 1977. Fundamentalmente estaba basado en la investigación minera, apertura de nuevas explotaciones, y ahí aparecen las explotaciones de mercurio del entredicho que tienen aquí abajo a su izquierda, y de las cuevas, que es una mina subterránea, así como la mina de Navalmedio, que era de plomo, plata y zinc, la de fosfatos en Fontanarejos y el Cajo de los Montes, y la de wolframio en Avenoja, todos ellos dentro de la provincia de Ciudad Real. Además, el sector agroindustrial se planteó el aprovechamiento de la dehesa de Castilsera, que es una finca ligada a Minas del Almadén desde hace 2 siglos y medio, y que tiene una superficie de aproximadamente casi 9.000 hectáreas. La construcción de una presa en el río Valdaceo y el aumento y la producción de actividades agropecuarias, aparte de una fábrica de queso y una fábrica de pienso. Y también una diversificación industrial relacionada con el mercurio, así como la contratación como consultorías y ejecución de obra, no solamente de obras, sino de minería y de geología. Las primeras acciones en defensa del patrimonio en la zona datan de 1994, con diversos protagonismos y diversas acciones. Aquí he tratado de reseñar, y no voy a pararme mucho en esta acción, de las fechas, los años, fundamentalmente, y digamos el protagonismo de cada una de las acciones que en principio iban en el camino de la recuperación patrimonial. Desde estamentos privados hasta estamentos, administrativos de la comunidad autónoma o de la provincia, o incluso a nivel nacional. Aparece el Ayuntamiento de Almadén, pero también están asociaciones particulares o la propia Mayasa con el Instituto de Patrimonio, en este caso la creación de una fundación determinada, la universidad, colegios profesionales. Y bueno, en cualquier caso, las resaltadas en amarillo son las que de alguna forma están las administraciones respaldando esa acción, ¿no? La valoración personal de estas acciones es que son aisladas unas de otras, en algunos casos son complementarias, que tienen diferente magnitud en los objetivos, que son puntuales en el tiempo, y otras, sin embargo, tienen duración de varios años, que se mezclan a la vez objetivos patrimoniales con turísticos. Alguna ocasión se ha realizado una rehabilitación patrimonial controvertida, que existen también lagunas en las acciones de protección de elementos patrimoniales de valor singular, y recordar que la UNESCO considera que las acciones de los stakeholders, es decir, los grupos de interés, son fundamentales. Desde mi punto de vista, las acciones de Mayasa, el Ayuntamiento de Almadén
en la Junta de Gobierno de Castilla-La Mancha fueron determinantes para la posterior declaración de patrimonio de las minas de Almadén. En el caso del siglo XXI, en el 2001 se cierra la actividad extractiva de las minas que estaban, digamos, en explotación, concretamente las minas de Almadén, las cuevas, que era la mina romana donde los romanos obtenían el bermellón, y la corta del entredicho, es decir, dos minas subterráneas y una a cielo abierto, ¿no? En el 2003 deja de funcionar la metalurgia. Los últimos hornos que se emplean en esta zona son los hornos americanos Herreshoff de la empresa Pacific Foundry, y se inicia el proceso de clausura de las instalaciones mineras. Por tanto, hay un ámbito de seguridad y de medio ambiente, el control de las aguas, tanto superficiales como subterráneas, la estabilidad de las escombreras, la restauración del paisaje, las condiciones de seguridad y salud mediante un programa de vigilancia ambiental que permita, en este caso, el desarrollo de actividades turísticas. Ahí tenemos dos imágenes de la antigua mina de Almadén en el 2001 y cómo ha quedado en el 2008 con el planteamiento que se hacía de la sostenibilidad y de, digamos, la acción medioambiental que nos exigían los tiempos actuales. También en el ámbito socioeconómico se trataba de promover y diversificar otras acciones, mejorar las infraestructuras de la zona, implementar el consenso de las actividades que se desarrollaban dentro de la población y colaborar, en este caso, con la implantación de nuevas actividades industriales. Pero la principal de todas ellas fue la creación del Parque Minero de Almadén, en este caso viene a ser el Cerco Minero de Santo Toro y del Real Hospital de Mineros de San Rafael. Ambos, las minas de Almadén evidentemente son antiguas, estamos hablando de más de 2000 años de historia y que incluso se remontan a tiempos más pretéritos, aunque solamente fuera por la obtención del bermellón. El Real Hospital de Mineros de San Rafael es del siglo XVIII y, digamos, se trataba de adaptar una actividad minera a un nuevo uso, como era el cultural. Los hechos que influyeron en su nominación concretamente se inician en el 2004 con el Encuentro Científico Internacional sobre Itinerario Cultural en el Ferrol, donde se manifiesta el interés de la minería de Almadén para estar dentro del Camino Real Intercontinental, el Camino Real de Tierra Adentro, que antes José Francisco ha hecho mención a él. En el 2006, la reunión del Consejo de Patrimonio Histórico en Navarra, donde se incluye a las minas de Almadén, la categoría A de la lista indicativa, en la ruta del mercurio del Camino Real. Se invita a participar en este proyecto a otras ciudades mineras americanas, como son San Luis Potosí en México, Huancavelica en Perú, Idria o Idrija en Eslovenia, y presentar una candidatura conjunta. El itinerario cultural del Camino Real Intercontinental, asunto pendiente y que desde Europa han mostrado últimamente su interés, se denominó el binomio Mercurio-Plata en el Camino Real Intercontinental. Este itinerario cultural vendría a ser el primer itinerario cultural que rebasaría, digamos, actualmente los estrictos límites de Europa en los itinerarios culturales europeos con el itinerario cultural americano del Camino Real de Tierra Adentro. Vendría a ser una continuación de uno respecto de otro, llegado desde Almadén, Sevilla a las Atarazanas, desde las Atarazanas de Sevilla, iríamos a Sanlúcar de Barrameda, Sanlúcar de Barrameda, el itinerario marítimo, y entraríamos a partir de Veracruz en el itinerario cultural del Camino Real Intercontinental o Camino de Tierra Adentro. En el 2007 se produce el terremoto de Perú, que condiciona, por tanto, la participación de este país y de Huancavelica, que es una referencia para nosotros, y por tanto se quedan 3 integrantes, España, México y Eslovenia. En el 2008 se presenta por fin la candidatura de estos 3 países a UNESCO y hay una visita de los evaluadores preceptiva para ver los 3 sitios y emitir informe. En la 33ª sesión de la Comisión de Patrimonio Mundial celebrada en Sevilla, la candidatura no alcanza la inscripción, no alcanza, por tanto, los 2 tercios que se pide, se quedó a un voto y lo que hace la Comisión de Patrimonio Mundial es devolver al Estado parte para completar y aportar más información. En el 2010,
la 34ª sesión en Brasilia, hay una nueva votación y en este caso lo que se le dice a la candidatura es que hay un aplazamiento que necesita una revisión sustancial de fondo y que requiere reiniciar el proceso nuevamente. En esta circunstancia se retira San Luis Potosí y se elabora un nuevo informe denominado Patrimonio del Mercurio, Almadén e Idrija. Ese expediente se remite en 2012 a París, en la sede de la Comisión de Patrimonio Mundial, para volver otra vez a reiniciar su revisión. En este aspecto he querido incluir cuál sería el proceso de tramitación de ese expediente por petición de Miguel Ángel Areces, por lo menos dar una pincelada de cuál sería este proceso según me indicaba de alguna forma. Bueno, lo que hace UNESCO es alentar a los Estados partes a presentar al Centro de Patrimonio Mundial en listas indicativas de aquellos bienes que se consideran patrimonio cultural y o natural de valor universal excepcional. ¿Vale? Se trata de que al menos un año antes estén presentadas esas listas indicativas. El formato de las listas indicativas están publicados en la página de UNESCO en versión francesa y en versión inglesa. Contiene el nombre de los bienes, su ubicación geográfica, una breve descripción de los bienes y la justificación de su valor universal excepcional. De los 194 estados parte de la Convención de Patrimonio Mundial, 185 han presentado, es decir, el 95,36%, al menos una lista indicativa. En el caso de España, hay un enlace ahí donde hay una presentación de una lista indicativa que yo no conocía y que era relativa a la minería histórica de España. Lo presentó el Ministerio de Cultura en el 2007 y recoge toda la minería histórica española, incluida, evidentemente, la minería histórica de Asturias y de otros lugares de España. Esta lista indicativa parece ser que no prosperó o no se planteó por parte del Ministerio de Cultura. En esta cuestión, simplemente de una forma esquemática, trato de indicar cómo desde el Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO hay una consecución de actividades donde bien sea, aparece aquí como órgano consultivo ICOMOS, así como el ICRON y en este caso la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza. Bueno, estos son órganos consultivos. En el caso de la Unión Internacional de la Comisión de la Naturaleza está relacionado sobre todo con cuestiones de carácter natural, mientras que ICOMOS se refiere más, en este caso con la Comisión Internacional de Monumentos y Sitios, a valores culturales, y en el caso del RON se refiere al Centro Internacional de Estudios de Conservación y Restauración de Bienes Culturales. Entonces, cada uno de ellos cumple una misión determinada y, por tanto, el órgano consultivo, que en este caso el Secretariado de ICOMOS, el Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO, se remite a ellos para darle, digamos, el proceso correspondiente y terminar con la emisión de un informe, en este caso al Comité de Patrimonio Mundial, un informe de evaluaciones culturales, pero también un informe de expertos que hayan estado en el campo para valorar realmente y verlo en qué condiciones se encuentra ese patrimonio. Hay 21 estados parte en ese Comité de Patrimonio Mundial, su periodo son 6 años, pero realmente suelen permanecer 4 años. Se reúnen anualmente y es el órgano que adopta la decisión final. En el actual, el Comité de Patrimonio Mundial no está España. Este comité puede tomar 4 tipos de decisiones. Escribe el bien y no hay ningún problema. Si no escribe, este ya no se vuelve a presentar otra vez. Y luego tiene dos opciones también, que es devolver para que se corrija, se amplíe la información del expediente, o bien diferir, que en este caso se trata para que realice una reformulación en profundidad de la candidatura, porque deja de tener coherencia y, por tanto, tiene que esperar un mayor tiempo. Los criterios están definidos. Hay, concretamente, para los criterios culturales, de bienes culturales, hay 6 criterios. Para los criterios naturales, ahora hay 4 criterios. Es verdad que hasta el 2005 los criterios culturales y los criterios naturales eran compartidos. Antes del 2005 había los criterios culturales del 1 al 6 y luego del 1 al 4 pues eran criterios naturales. Desde el 2005 los criterios culturales son del 1 al 6 y los naturales son del 7 al 10. Es ahora mismo en la actualidad lo que se está planteando y lo que de alguna forma se valora. Se trata, por tanto, de determinar si el bien tiene lo que se considera como un valor universal excepcional. Y en este sentido, si el bien cumple 1,
o varios criterios dentro de los que están establecidos, si son culturales o son naturales, o pueden ser mixtos, que pueden ser culturales y naturales, perdón. En este aspecto, el valor universal excepcional se establece como la importancia cultural y o natural tan extraordinaria que trasciende las fronteras nacionales y que cobra una importancia tal que debe ser preservado para las generaciones presentes y las futuras de toda la humanidad. Ese es un poco el criterio del valor universal excepcional. Está basado fundamentalmente en dos criterios, que son la autenticidad y también la integridad. La autenticidad expresa, en este caso, los diversos atributos que vienen a ser rangos de un bien portador o exponentes de valor universal excepcional. Los criterios del 1 al 6, en el caso de los valores culturales, deben de reunir las condiciones de autenticidad. En el caso de la integridad, pues lo que trata de expresar en este aspecto viene a ser el carácter unitario e intacto de ese bien patrimonial y o cultural y de sus atributos. Es decir, el bien debe de estar completo, intacto y ausente de amenazas. España, con 49 bienes, está, digamos, a la cabeza en cuanto a declaraciones patrimoniales. En esta demanda que tiene el Comité de Patrimonio Mundial, desde el 2018 solo admite 35 propuestas anuales. Paso a comentar los bienes transfronterizos y en serie por el caso de la declaración de patrimonio de Almadén, el patrimonio del Mercurio de Almadén e Édrija. En este caso es un caso especial porque estaríamos dentro de los bienes en serie transnacionales. Es decir, dos países que no tienen frontera en común comparten, en este caso, esta declaración de patrimonio, como es el caso de Almadén y de Idria. En el 2012, el 30 de junio de 2012, en San Petersburgo, Rusia, el patrimonio del Mercurio, Almadén y Édrija se inscribe dentro de la lista de patrimonio de la humanidad en base a los criterios 2 y 4 de las directrices del Comité de Patrimonio Mundial. Los criterios 2 y 4, lo que viene a decir, el criterio 2 es que la extracción del mercurio tuvo lugar en un número determinado, muy limitado de minas. Las dos más grandes, las dos se refiere en cuanto a producción, fueron Almadén e Idria. En este caso tuvo una dimensión internacional. Es verdad que Almadén con Idria tienen en común nada más que 2 contratos cuando no pudo abastecer a América colonial, digamos que la corona española, hecho de mano, tiró en este caso de Idria para hacer esas 2 aportaciones con 2 contratos. Su importancia estratégica a nivel del mundo aumentó constantemente debido a su papel en los trabajos de la obtención de minas, la obtención de oro y plata en las minas americanas. Los intercambios, evidentemente, con América fueron económicos, financieros y relacionados también con la experiencia tecnológica. Nosotros, por ejemplo, con Huancavelica tuvimos un intercambio intenso e influido de personas, de tecnología y de comunicaciones permanentes. El criterio 4 habla de los yacimientos mineros de Almadén y Idria, que constituyen el patrimonio más importante dejado por la extracción intensiva del mercurio en la época moderna y contemporánea. Este doble testimonio ilustra los diversos elementos industriales, territoriales, urbanos y sociales de un sistema sociotécnico específico de las industrias mineras y metalúrgicas. Esos son los criterios que dieron lugar en este caso a que el cerco de San Teodoro, que viene a ser el Parque Minero, y el Real Hospital de Mineros formen actualmente el Parque Minero de Almadén, declarado Patrimonio de la Humanidad. Aquí vemos en la parte de arriba el cerco de San Teodoro, que son las antiguas minas, se ve el pozo de San Aquilino, y a la derecha queda el centro de interpretación actualmente de la minería, y de frente estaría la casa del contador, que era la segunda figura más importante detrás del superintendente. Y el Real Hospital de Mineros San Rafael, que viene a ser el primer hospital dedicado a la atención de enfermedades profesionales, en este caso del hidrangerismo, fundamentalmente. La Declaración de Patrimonio de la Humanidad es esta que ven ustedes aquí a la izquierda. Grupo de ciudadanos numeroso celebran la Declaración del Patrimonio y ven aquí abajo también la placa conmemorativa de esa declaración, que está en inglés, en español, esloveno. Como conclusiones, quisiera plantear
que es más que evidente que el patrimonio generado por las minas del Almadén durante más de 5 siglos, de forma ininterrumpida, debe ser conservado y debe ser preservado, que las declaraciones de patrimonio de la humanidad benefician y permiten la conservación del mismo y atrae a turistas, mejorando la actividad económica de los territorios. Sin embargo, es decir que en Almadén no se cumple la mejoría o la mejora económica del territorio ni de sus habitantes. Que la solución alternativa del cierre de las minas fue el turismo, que es un sector económicamente peor remunerado. Que no se llegaron a aprovechar la sinergia de la declaración para superar las limitaciones de la falta de infraestructuras y de comunicaciones. Que el núcleo productivo es reducido, en el caso de la localidad, y tener una dependencia de tantos siglos de la mina ha generado un carácter escasamente emprendedor en sus habitantes. La inversión que se realizó para esta transformación de una mina en explotación, una actividad minera, a un parque turístico, una actividad cultural, no fue lo suficiente como para cubrir la rehabilitación de todos los elementos patrimoniales y mucho menos para la creación de actividades e infraestructuras turísticas. Que el mantenimiento de las instalaciones mineras es importante, es además una prioridad porque está ligado a la seguridad y que requiere un volumen económico que actualmente el turismo no es capaz de producir. Que la propuesta económica de las nominaciones fue excesivamente optimista en cuanto a la cifra de visitantes y de ingresos obtenidos y que la población del Almadén percibe que el cierre de la mina no beneficia al Almadén, puesto que la zona sufre una despoblación intensa. Y con esto agoto mi intervención y le agradezco su atención. Perdón.